En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo algunos programas de televisión ayudaron a que se cometieran estos asesinatos. 5 asesinatos causados por programas de televisión. Hola chicos, yo soy Leslie y el día de hoy te voy a contar 5 asesinatos que fueron ocasionados por programas de televisión. Pero antes de comenzar, no se te olvide darle al botón de suscribirte y activar la campanita, así YouTube te avisa cada que subimos un nuevo video. Además te quiero recordar que me puedes seguir en mis redes sociales, las cuales aparecerán aquí en pantalla. Sin nada más que decir, comencemos. Asesinó a su abuelo al inspirarse en un capítulo de History Horror America. Brittany J. Digger era una chica de 19 años, quien junto a su amiga Bernadette Burns, de 22 años, planearon el cómo acabar con la vida de su abuelo, Robert Whitwell, de 81 años, puesto que tenían pensado en robarle una suma de $110,000, dinero que las chicas sabían que él guardaba en su casa. Ese día las dos habían llegado en un auto y se habían parqueado al frente de la casa de Robert. Brittany se baja del auto y Bernadette se queda a esperar. Cuando Brittany entra, ella tenía en su poder un cuchillo y unos guantes de goma, los cuales serían utilizados para el crimen. Cuando ella llegó a la casa, Robert le comenzó a mostrar algunos videos y fotografías antiguas, para recordar aquellas épocas en las que estuvieron bastante unidos. Este momento junto a su abuelo causa que tenga cierta nostalgia, así que le envía un mensaje de texto a Bernadette, diciéndole que ella no podía continuar con el plan. Sin embargo, su amiga le responde que debía de hacerlo, puesto que las dos ya habían llegado hasta este punto. Así que al leer este mensaje, toma el valor y con el arma que tenía guardada, apuñala a su abuelo, tanto en el pecho como en el cuello, lo que hace que él quede en el suelo desangrando. En ese momento Brittany toma su celular y le escribe a Bernadette: está hecho. Después de escribir el mensaje, deja su celular a un lado y comienza a lavar los platos que estaban en la cocina de Robert, mientras su abuelo aún estaba agonizando. Cuando Bernadette entra a la casa, Brittany se detiene y deja de lavar la loza, y juntas comienzan a buscar por toda la casa la suma de dinero. Sin embargo, en el único lugar que ellas no revisaron era donde estaba el monte. Robert había guardado este dinero por años en la azotea, donde él sabía que estaría seguro. Después de todo el tiempo que duraron intentando encontrar el dinero, se dieron por vencidas y simplemente se llevaron $1,000, 2 cámaras digitales y algunas monedas. Una suma bastante pequeña para el monto que realmente ellas querían llevarse. 3 días después del crimen encuentran el cuerpo de Robert y días después las amigas fueron arrestadas por el crimen y las dos se declaran culpables por el asesinato. Siendo este momento en el que Brittany le dice a las autoridades que ella había tomado como inspiración un capítulo de History Horror America, a lo que su abogado añadió que ella se había fascinado por este programa, creando en ella una obsesión por el crimen y los asesinatos. Pero a pesar de esta defensa, Brittany fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad después de 21 años de cárcel. Y Bernadette también recibió una cadena perpetua, pero a diferencia de Brittany, ella puede salir después de 13 años de prisión. Asesinó a su cita y trató de deshacerse del cuerpo como lo había visto en Walter White. Stefano Brixey era un hombre de 50 años, quien había utilizado una aplicación de citas gays para poder encontrar una pareja, siendo esta app donde él hizo match junto con un policía llamado Gordon Semple, de 59 años. Los dos habían acordado conocerse en el apartamento de Stefano, lugar donde también habían invitado a otras personas, puesto que querían hacer una fiesta para adultos. Mientras los dos estaban teniendo relaciones sexuales en el cuarto de Stefano, este comenzó a estrangular a Gordon, pero este acto llegó hasta tal punto que al final le quitó la vida. En medio de toda esta acción, otro hombre llega a interrumpir al cuarto y él lo echa diciéndole que Gordon estaba muy enfermo, por lo que hace que tanto este hombre como todos los invitados se vayan de su casa. Después de que todos salieron, él terminó de asesinar a Gordon, dejando su cuerpo en la casa.
Con el paso del tiempo, este cuerpo comenzó a obtener un hedor muy fuerte, el cual alertó a los vecinos, quienes no demoraron en llamar a las autoridades. Cuando ellos llegaron a inspeccionar la casa, se dieron cuenta que en la bañera de Stefano estaba sucediendo algo muy extraño, puesto que esta estaba llena de glóbulos de carne, ácido y cloro. Una escena bastante espantosa para la policía. En ese momento, Stefano se sintió acorralado y confesó lo que había hecho, diciendo que estaba tratando de disolver el cuerpo tal cual como lo había visto en un capítulo de Walter White. Durante el juicio, Brixey se declaró inocente del asesinato hacia Gordon, explicando que todo habría sido un accidente mientras los dos habían tenido relaciones sexuales, y se declaró culpable de haber intentado deshacerse del cuerpo. Aunque para la fiscalía esto iba mucho más allá, e incluso dijeron que Stefano había tratado de comerse el cuerpo de Gordon, explicando que habían encontrado partes de su pierna en una lata. Finalmente, Stefano fue condenado a cadena perpetua, y el 5 de febrero del 2017 fue encontrado muerto en su celda. Y aunque nunca se dio un motivo exacto de su muerte, muchos rumores indican que habría sido un suicidio. Asesinó a su padre neonazi. Jeff Hall era un hombre de 32 años, quien desde su adolescencia adoptó ideas de supremacía blanca, por lo que quería que Estados Unidos únicamente fuera de personas de raza blanca. En muchas ocasiones, él convocaba marchas en contra de los inmigrantes y los judíos. Hall también trató que estas creencias fueran parte de su hijo Joseph, de 11 años, a quien de hecho le había enseñado a utilizar un arma. El 1 de mayo del 2011, Hall cayó dormido borracho en el sofá de su casa, y sin darse cuenta, Joseph ingresa a la habitación con un revólver en sus manos, disparando en la cabeza, lo que ocasionó que tuviera una muerte instantánea. En un comienzo se creyó que su muerte había sido un accidente, aunque la realidad es que esto ya lo había planeado su hijo, puesto que estaba cansado de la educación que le estaba dando, puesto que él era bastante violento y racista con él. E incluso después le mencionó a la policía que había visto un capítulo de Mentes Criminales, donde un niño termina con la vida de su padre, quien era extremadamente abusivo con él. Por esta razón, el niño nunca fue arrestado. Así que, creyendo que tendría la misma suerte, decidió terminar con la vida de su padre, con la esperanza de que a él tampoco lo arrestara. Al final, Joseph sí fue arrestado por el crimen, y tiempo después se declaró culpable por homicidio en segundo grado, siendo condenado a 10 años en un centro de detención juvenil. Una condena que al final trajo muchas críticas. Le confesó su amor en un programa de televisión y esto le costó la vida. Scott Bernard Armedure era un hombre de 32 años abiertamente gay, quien participó en un programa de televisión llamado The Jenny Jones Show, donde confesaría que estaba enamorado de Jonathan Smith, un hombre que vivía bastante cerca de su casa. Sin embargo, esta historia Jonathan no la conocía, y según él iba a ir al programa a encontrar el amor verdadero, el cual sería de una mujer, siendo estas mismas palabras las que le dijeron los productores del programa. Mientras Jonathan estaba en medio del programa, Scott estaba tras bambalinas, escondido, esperando el momento perfecto para entrar y decirle la verdad. Aunque antes de este suceso, Scott ya había estado en el programa y había grabado y dicho algunas cosas sobre fantasías que tenía con Jonathan. Algo que posteriormente le colocaron a Jonathan, lo que hicieron que la escena y el momento fueran bastante incómodos para él. Después de presentarle estas grabaciones, hacen que Scott entre al estudio. Los dos se abrazan, aunque un poco incómodos, y después Scott le revela su gran secreto, diciéndole que le gustaba mucho. Aunque Jonathan lo rechaza y le dice que él es heterosexual, por lo que no le puede corresponder el sentimiento. 3 días después del show, Scott le envía una nota a Jonathan, la cual, según se dice, decían cosas bastante sugerentes. Cuando Jonathan la lee, decide tomar algo de dinero e ir a comprar una escopeta,
para más tarde ir hasta la casa de Scott. En un principio él le reclama y le pide explicaciones sobre la nota. Él se las da, pero no sabemos exactamente qué le dice. Así que él solamente regresa al auto, toma su arma y nuevamente va hasta la casa de Scott, donde le dispara 2 veces en el pecho, terminando así con su vida. Después de esto sale de la casa y llama al 911 para confesar su crimen, siendo arrestado al instante. Durante el juicio, los abogados dijeron que Jonathan había sido diagnosticado con trastorno bipolar, depresión y enfermedades graves, por lo que la nota y la humillación que había sentido en el programa fueron las causantes del crimen. Aunque a pesar de esto, en 1996 Jonathan fue declarado culpable y condenado de entre 25 a 50 años de prisión. En 1999 la familia de Scott decidió demandar al programa, puesto que para ellos las cosas que habían hecho dentro del show fueron las causantes de la muerte de Scott. Y de hecho, al comienzo de este juicio, el jurado les había dado la razón, diciéndole a la producción que debían de pagar un total de $29,000. Aunque posteriormente este fallo fue anulado por un tribunal, siendo esto lo último que se supo sobre el caso. Asesinó a su expareja después de que salió en un programa de televisión. Jerry Springer Show es un programa de televisión que fue bastante criticado al momento que salió al aire, puesto que las personas que participaban en el show siempre terminaban peleándose de manera verbal o física, aunque a los participantes esto mucho no les importaba, siendo este el caso de Ralph Hurge, quien fue al programa junto a su esposa Eleanor, participando en el episodio Secret Misdemeanors Confronted. En este episodio, Ralph acusaba a su ex esposa, Nancy Campbell, de acosarlo a diario, explicando que esto era algo muy incómodo y que de hecho había arruinado sus vidas. En esta confrontación, el conductor le dice a Nancy que Ralph y Eleanor están casados, una información que ella no sabía, lo que ocasionó que en ese momento los tres tuvieran una pelea física. Y hasta ese punto terminó aquel capítulo. Sin embargo, a los pocos meses, cuando el programa saldría al aire, Ralph y Eleanor estaban en su casa esperando ver el show. Sin embargo, en su casa interrumpe también Nancy, por lo que nuevamente comienzan a tener una discusión que terminó en los golpes. Muchos de los vecinos comienzan a escuchar gritos y asustados llaman a la policía, pero al final cuando ellos llegan ya no encuentran una pelea, sino que de hecho se encuentran con una escena del crimen, puesto que el cuerpo de Nancy estaba en el suelo sin vida. Y según algunos testigos, Nancy había sido severamente golpeada por Ralph. Así que Ralph fue acusado de asesinato en segundo grado. A pesar de que él siempre se declaró inocente, fue sentenciado a cadena perpetua. Aunque por otro lado, Eleanor también ha declarado en muchas ocasiones que Ralph es inocente, y de hecho hasta el día de hoy ella ha sido quien le ayuda a Ralph en todos los procesos judiciales, intentando que consiga alguna apelación o algún cambio de condena para que salga pronto. Bueno chicos, eso fue todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado, demuéstramelo con un like y suscríbete. Recuerda también que puedes seguirme en mis redes sociales, las cuales aparecerán aquí en pantalla, y que nos veremos en el siguiente video.